Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Esta semana con mucho contenido que comentar, hechos relevantes, importantes. Uno de ellos, el giro que ha tomado la investigación por la muerte del presidente Jovenel Moïse en Haití, el magnicidio y cómo una investigación en Colombia vincula al primer ministro Claude Joseph. También el aumento de salarios para los trabajadores del sector privado. Y por supuesto, el resultado de la medida de coerción en la operación Medusa, a prisión el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Un hecho sin precedentes, con todo y plátanos, y sobre eso será la décima de hoy. Tenemos décima en el día de hoy, así que no se la pierdan. Ese es el contenido de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Amigos, hoy se cumplen 10 días del magnicidio de Haití, del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y en la medida en que pasan las horas, se va conociendo detalles y ya no quedan dudas de que fue un asesinato cometido desde el mismo gobierno. Los últimos datos apuntan al proclamado primer ministro en funciones, el señor Claude Joseph. Sí, eso es el resultado de una investigación de Noticias Caracol en Colombia, que ha tenido acceso a las declaraciones de algunos de los ex militares colombianos que formaban parte de la trama. Según ese medio de comunicación, el magnicidio, todo el plan, se habría empezado a gestar en noviembre del año pasado en la ciudad de Miami, donde estuvieron reunidos el presidente de la compañía de seguridad que tanto se ha mencionado en los últimos días, CTU, que dirige un venezolano, el gerente general de esa empresa también, con uno de los ex militares, Jonathan Rivera, quien participó también en todo este entramado, y el médico Emmanuel Sanón y otras personas también de origen haitiano. ¿Qué es lo que dice el medio colombiano? El medio colombiano lo que dice es que en un principio el plan era secuestrar a Jovenel Moïse para dejar al mando a Claude Joseph. Hay que decir a menos eso les dijo a los colombianos el señor Claude Joseph, porque eso no quiere decir que el plan original fuera lo que él le dijo a los militares colombianos, porque él tenía que decirle que no era una cosa tan grave como asesinar al presidente. Entonces los convocó, dizque para secuestrarlo, pero él mismo le cambió la orden a última hora. Dijo, no, ya no es a secuestrarlo, ahora es asesinarlo. Eso, mira, eso han declarado. Particularmente yo creo que esa era la idea desde el principio. Bueno, eso por lo menos es lo que le han dicho esos ex militares colombianos a los investigadores, sí, según Noticias Caracol, que sí, ellos recibieron el cambio de orden, el cambio de secuestro, asesinato de boca del mismo y en persona del mismo Claude Joseph. Y que habría un grupo de los ex militares que sabían exactamente qué era lo que se iba a hacer y otro que no. Que había un grupo de ex militares que fue pensando que iban a brindar servicios de seguridad. De hecho, el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó esa versión, pero que sí, había al menos 7 que sí sabían a lo que iban. Entonces, ¿cómo salen estos testigos de excepción? Porque cuando se da el cambio de orden, según Jonathan Rivera, él y otro que era piloto se arrepienten y se montan inmediatamente en un vuelo y regresan a Colombia. Pero el plan y esos dos están dando datos, pero el plan se ejecuta. Claro, son las versiones de estos dos hombres que estaban dispuestos a ir a secuestrar al presidente de Haití. Todo esto tendrá que ser contrastado y de hecho no le han dado mucha veracidad a la versión en Haití, primero porque la policía haitiana desmintió esto, pero la policía haitiana responde a Claude Joseph.
Y segundo, Sí. porque en noviembre, cuando dice esa investigación de ese medio colombiano que se empezó a gestar el magnicidio, Claude Joseph no era primer ministro. Pero definitivamente es una versión que hay que investigar porque lo están diciendo dos o tres ya hasta ahora de los que participaron en el asesinato del presidente. Sí, publican una foto de una reunión en un hotel de aquí de la República Dominicana, donde sí figura ya Claude Joseph, que por cierto, no sé por qué las autoridades, la policía haitiana, publica una foto de ellos reunidos en la República Dominicana, cuando ellos se reunieron también en Miami y en Haití. Y lo mismo que hubo reuniones en Colombia también. Entonces, ¿por qué no publican las reuniones que hubo en cada uno de esos lugares? De todos modos. No, de hecho, los tres países claves aquí son Estados Unidos, Colombia y Haití. Y de hecho, son los tres países que están llevando la investigación en este momento. La República Dominicana figura porque Haití no hay vuelos directos, por ejemplo, desde Panamá, que fue la vía que utilizaron Colombia, Panamá, República Dominicana. Es decir, el papel del territorio dominicano fue de paso. Tenían que pasar por aquí para llegar. Ahora, la versión de que fue Joseph se ve tan sólida porque es que los mismos mercenarios colombianos, varios de ellos, han dicho que él fue que los contrató y que los contrató para eso. Es más, un hecho que resultó muy sospechoso y que llevó a incredulidad en las versiones que estaban saliendo fue el hecho de que estos veteranos de guerra colombianos no tenían un plan de escape y la gente decía, pero eso no puede haber sido así porque unos veteranos de guerra, por lo menos veteranos en Colombia, ¿verdad? ¿Cómo iban a cometer eso y no tener un plan para escapar? Una embarcación, un avión, un helicóptero. Bueno, lo que pasa es, y eso lo explicaron algunos de los mismos mercenarios, que Claude Joseph les había dicho que él iba a ser entonces el presidente y que los iba a contratar y que ellos se quedarían trabajando para el Estado haitiano. Es decir, que todas esas cosas se han visto con bastante claridad. Esto también resulta muy inverosímil que la seguridad del presidente no tuviera ningún tipo de conocimiento de lo que iba a suceder. No, porque, ni tampoco un arañazo siquiera. Exactamente. Entonces, el jefe de seguridad de Jovenel Moïse había viajado varias veces en los últimos meses a varios puntos de América del Sur, incluyendo Colombia. Y cuando se requieren para interrogatorio a dos también de los oficiales de la Guardia Presidencial, no asisten a los interrogatorios. El jefe y el subjefe. Sí, no asisten a los interrogatorios. Y no van. Bueno, pero arrestaron al jefe de la seguridad. Mira, las implicaciones se ven muy claras. Y en Haití, que siempre está en un limbo, en un tranque, resulta que esta es la más complicada que se ha visto, porque no hay presidente porque está muerto. Porque entonces no hay ni ha habido en regla, no ha habido primer ministro, ya que allá no pudieron hacer las elecciones legislativas y no hay un Senado que legitime al primer ministro. A ninguno de los que lo han sido, porque Claude Joseph no es ni el primero ni el último. Mira, pero hay otra situación y es que a mí me parece que Naciones Unidas se adelantó, porque la representante de Naciones Unidas en Haití prácticamente le puso el dedo de la bendición a Claude Joseph después del magnicidio, hasta felicitaron, elogiaron
la forma en la que él había tomado el mando y actuado después del magnicidio. Ahora Estados Unidos es un poco más precavido y el representante de la misión que envió Biden a Haití para hablar con todos los que están reclamando el poder allá, ahora ha dicho claramente, no, nosotros no apoyamos a ninguno, no apoyamos a nadie. Exacto. Bueno, es que Claude Joseph sí merece una felicitación y es como actor, porque en una de sus intervenciones públicas más recientes dijo que él tenía dos prioridades: la investigación para descubrir a los autores y para rendirle los honores que merecía Jovenel Moïse. Bueno, si todo resulta ser como esa investigación de Noticias Caracol, la verdad es que lo que le espera a Haití es todavía peor que lo que habíamos imaginado. Pues a eso iba. Mira, no tiene presidente porque está muerto. Entonces, el primer ministro que está fungiendo se deslegitima en la medida en que van pasando las horas. El que puso Jovenel Moïse para sustituirlo a él no llegó a juramentarse, pero él tampoco. Entonces ahí no hay primer ministro tampoco, pero no hay Congreso, porque no pudieron hacer elecciones legislativas. Ahí no hay nada. Lo que hay es una clase política fraccionada en 1000 pedazos que no son capaces absolutamente de trazar objetivos y llegar a acuerdos. No son capaces de hacer eso. Bueno. Por lo tanto, tú no puedes ver a un Haití, digamos, institucionalizado, funcionando. No se puede ver eso. Como no sea una mano extranjera. Y en ese sentido, la única admisible es Naciones Unidas, cuyos cascos azules ya hicieron daño en Haití, ¿verdad? Cuando estuvieron allá. Sin embargo, ese parece ser el menor de los daños. Ya el presidente Biden ha dicho que hasta ahora, y subrayó ese hasta ahora, Estados Unidos no ha pensado en mandar tropas para allá. Claro, ahí no hay diamantes, no hay oro, ahí lo que hay es pobreza. Pero ha dicho que lo que ha enviado son marines para cuidar la embajada. Bueno, eso es legítimo. Pero ojalá que no se venga a reeditar historias antiguas de ocupaciones militares. Esa es la situación. Se ve muy oscuro el panorama para Haití y nosotros que los tenemos de vecinos, tenemos no intervención que hacer ahí. Lo mejor que podemos estar es con la mano fuera de ahí, pero sí atentos, ojo avisor, con cada movimiento que ocurra en Haití. Vamos a hacer la pausa y regresamos con los aumentos de salario. Esta semana finalmente se anunció el resultado de las negociaciones en el Comité de Salario, con un aumento para el sector privado de en promedio un 24%, pero clasificado según las empresas cada uno de esos aumentos. Vamos a ver cómo se hizo el anuncio. Que hoy presentamos a la sociedad dominicana lleva un porcentaje promediado ponderado equivalente a un 24.2% de aumento. Es la primera vez en mucho tiempo que se hace un aumento de ese tamaño y sobre todo sin discusión. Hubo negociaciones, pero no fue un proceso como es habitual, traumático, con los empresarios cerrados a banda y que terminan aprobando una quilata. Y sin el gobierno usando su poder de negociación, porque eso es un diálogo tripartito. Es tripartito, o sea, el gobierno tiene una de las patas agarradas. Bueno, objetivamente hay que decir que el monto del aumento es mayor a la inflación acumulada, ¿verdad? Y qué bueno que sea así. Ojo, que los salarios en nuestro país son tan deprimidos
que aún haciendo un aumento mayor que la inflación, no llega a cubrir la canasta básica. No alcanza. No alcanza a cubrir la canasta básica. La canasta básica está calculada por el Banco Central en 30,000 pesos mensuales y esos sueldos, los más altos, quedarán en 24,000. En 21,000. En 21,000. En las grandes empresas, el Porque es en salario dos tramos, mínimo pasa a 21,000 pesos, exactamente. Entonces no llega a cubrir la canasta básica. Exacto. Es en dos tramos. El primer tramo comienza en esta quincena que ya corre el día de hoy, que comenzó el día de hoy. Es el aumento. Pero hay otro tramo que es en enero del próximo año. Del 2022, exactamente. Hubo un ingrediente que mucha gente no lo vio bien y fue el hecho de que el gobierno pensionara a los dirigentes sindicales que habían participado en la negociación. Exactamente. Por suerte, la negociación no se puede decir que fue adversa para los trabajadores, porque entonces eso sí que hubiera sido escandaloso. Pero de todas maneras, eso fue muy inoportuno. Y además, a los que han trabajado para el sector privado, los debería pensionar el sector privado para el cual han trabajado. Aparte de ese ruido, no hubo mayores inconvenientes. Claro, siempre hay críticas, siempre hay, pero el aumento fue, bueno, más de un 20%. Eso hacía tiempo que no se hacía. Desde el 2019, que fue el último aumento de salarios, pero en ese momento fue de un 14%. Exactamente. Claro, hay muchos sectores que quedan ahora a la espera de cuándo ocurrirán sus aumentos, como es zona franca, como es turismo. Es ya. Sí. Es esta quincena. No, porque esos están fuera de este acuerdo. Ah, no, yo digo que... No, me refiero que hay muchos sectores que quedan ahora a la espera de cuándo será el aumento para ellos. Como por ejemplo los empleados de zona franca y el más importante de todos, el sector público. Porque dentro del sector público hay salarios muy deprimidos, mucho más deprimidos que estos aumentos que se acaban de hacer. Por ejemplo, en los ayuntamientos hay gente que gana 5,000 pesos y 6,000 pesos. Eso debe ser abolido. Eso hay que borrarlo de un plumazo. Bueno, pues vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con la operación Medusa, las medidas de coerción impuestas por el tribunal al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y compartes. Esta semana hubo medidas de coerción de otro caso de investigación de actos de corrupción, que la verdad es que este Ministerio Público está rompiendo todos los récords de investigación. Y esta vez le tocó al ex procurador general de la República, quien hoy está privado de libertad en Najayo Hombres, en la misma cárcel que en una entrevista in situ con Nuria Piera, él decía como que los presos no se podían quejar porque él dice, esto no es un resort. Sí. Ahora está en ese que no es un resort. Bueno, hubo muchas declaraciones mediáticas esta semana, desde principios de semana hasta que se conoció la coerción y después de que se conociera la coerción, con elementos que tienen que ver con las cárceles. Uno de ellos, el abogado de Jean Alain Rodríguez, decía que estaba muy incómodo en la cárcel del Palacio de Justicia porque hace mucho calor ahí, que no tenía lavamanos. No es un resort. Sí, exactamente, no es un resort. Pero también muchas declaraciones de parte del Ministerio Público. Vamos a escuchar cuando la magistrada Jenny Berenice Reynoso habló sobre todo lo que se perdió de data, de archivos de la Procuraduría General de la República según esta investigación. Usted destruye evidencia, como se hizo en este caso, cuando usted destruye más
del 80% de la data histórica de la Procuraduría, usted no está en condiciones de asistir al proceso en libertad, porque los riesgos procesales que implica su libertad, no solo en República Dominicana, en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, implica que unas personas que se asocian para delinquir en ese formato deben estar privadas de libertad a los fines de evitar esos riesgos procesales. Un daño descomunal y probablemente irreversible, desaparición de archivos de datos. Y eso tiene mucha importancia. Y la directora de persecución del Ministerio Público sabía por qué estaba señalando ese hecho. Y es porque uno de los elementos que se toma en cuenta, que toman en cuenta los jueces para dar una medida de coerción privativa de libertad, es si el imputado constituye un peligro de distraer pruebas. Y por eso ella hizo mucho énfasis en que destruyeron muchísimos archivos de computadoras. Otro caso que evidenció el poder que podía tener Jean Alain Rodríguez aún después de haber dejado de ser procurador es cómo se sabía investigado. Y para eso nada más ilustrativo que los plátanos en la caja fuerte. Vamos a escuchar. Otra cosa. Sí, hubo varias cosas, pero vamos a escuchar. Cuando él trató de viajar el día antes del allanamiento. Sí, un par de días antes, sí. Que mucha gente pensó que todo ese allanamiento lo hicieron al otro día apresuradamente por el incidente del frustrado viaje. Y es al revés. Él aparentemente tenía la información de que se iban a hacer los allanamientos y por eso trató de irse ese día. No en balde, el Ministerio Público acusa al señor Forteza, ¿no? Forteza Ibarra, que era el director de informática de la Procuraduría bajo la gestión de Jean Alain, y reveló el Ministerio Público que él tenía acceso a los datos de los procesos para extradición e impedimentos de salida. Por eso se da ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Que vino el tema que más popularizó todo este proceso. Pero que es muy ilustrativo, ¿eh? Es Sí. muy ilustrativo. Vamos a escuchar cuando los periodistas se lo preguntan a Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución, para que confirmara si había sido cierto el tema del hallazgo de los plátanos en la caja fuerte de Jean Alain Rodríguez. Vamos a escuchar. Magistrada, ¿es cierto de que cuando fue allanado, cuando llevaron al ex procurador a su casa a abrir la caja fuerte, ustedes encontraron plátanos en él? Es así, estaba vacía, era como en tema de burla, porque él mismo dijo públicamente que tenía conocimiento. Ese conocimiento que él manifiesta tenía de la investigación es un riesgo procesal y por eso debe estar en prisión preventiva. Es el mismo que se ha colocado en esa situación cuando públicamente dijo en varios programas que tenía conocimiento de la investigación. No se supone que un investigado tiene conocimiento de la investigación en las condiciones como lo ha establecido. Entonces, eso el código lo establece y lo penaliza como un riesgo procesal que lleva a una prisión preventiva. Cosa que luego confirmó su propio abogado, Gustavo Biaggi, en una entrevista en un programa radial. Dijo que sí y que él estaba presente en ese momento y que los principales sorprendidos fueron sus propios abogados y que el único que podía explicar por qué estaban ahí esos plátanos de plástico, dijo él que eran, esos plátanos era Jean Alain Rodríguez. Bueno, entonces fue un acto de burla hacia el Ministerio Público. Esa caja fuerte necesitaba sus huellas dactilares para abrir, lo llevaron para que la abriera y entonces le guardó esa sorpresa. Ya él tenía esa sorpresa preparada como una burla al Ministerio Público. Y lo fue, la burla. Pero ese fue el más craso error que él pudo haber cometido. ¿Por qué? Porque cuando anunciaron el nombre de la Operación Medusa, él dijo, no Operación Medusa, es Operación Sancocho, intentando o pretendiendo desacreditar la investigación. Eso es un sancocho.
Y entonces, versiones de abogados que estaban ahí cuando abrieron la caja fuerte. De él, abogado de él. Sí, dijeron que él les dijo cuando abrieron la caja fuerte y encontraron esos plátanos, eso es para su sancocho. Entonces, se burló. Eso revela mucho sobre su forma de ser, sobre su temperamento, sobre su cerebro. Quien en su sano juicio se burla del Ministerio Público que lo está investigando. Bueno, él se debe haber saboreado mucho esa burla. Sí, lo que pasa es que mira. Fue clave. Eso muy probablemente fue uno de los principales elementos que llevaron a la jueza a dar la medida privativa de libertad. ¿Por qué? Porque el hecho de que él le pusiera esa burla dentro de la caja fuerte es porque sabía que iban a ir a ver esa caja fuerte. Claro, nadie guarda eso ahí. Y con Forteza Ibarra entrando a todas esas computadoras que tenía, incluso las computadoras de todos los fiscales y procuradores intervenidas ¿cómo se llama? Entraba y le cambiaba cosas y le quitaba cosas. Entonces, con ese poder que siguió usando después del cambio de gobierno, sí, siguieron teniendo acceso a las bases de datos de la Procuraduría. Por lo menos hasta el mes de septiembre comprobó la Procuraduría, según lo que dice el expediente. Entonces, ante eso, la jueza Kenya Romero no podía darle de que prisión preventiva. Y de hecho fue uno de los elementos que valoró el tema del peligro de distracción de pruebas. Exactamente. Mira, obviamente los abogados de Jean Alain Rodríguez anunciaron que van a recurrir esa decisión de la jueza Kenya Romero. Bueno, que la van a apelar para que lo conozca un tribunal distinto. Vamos a escucharlo. Espérate. Bueno, sí, vamos a verlo y después vamos a hacer la diferencia entre decir recurrir o apelar. Veamos. Okay. Tanta garantía da de que él se presenta al proceso un impedimento de salida, una fianza, hasta una presentación periódica, si tomamos en cuenta que este ciudadano, teniendo todo el derecho de libre tránsito, se le impide circular con un simple alerta migratoria. Es por eso que hemos entendido que la medida ha sido desproporcionada y vamos a seguir clamando en los tribunales hasta que se nos oiga y se entienda que se puede llevar un proceso judicial con un ciudadano en libertad. Bueno, la diferencia entre recurrir y apelar la dejó muy bien sentada el caricaturista Cristian Hernández del periódico El Día, porque puso esta caricatura que estamos viendo ahora, donde dice que los abogados van a apelar, y dice, pero apelar plátanos en Najayo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y tú tienes unas decimitas preparadas sobre el Plátano Gate. Que el tema se presta demasiado a unas décimas. Así que vamos a hacer la pausa para concluir este programa con esa décima titulada Los plátanos del sancocho. Volvemos. Esta misma semana. Bueno, y para concluir este programa, vamos con las décimas de Uchilora, los plátanos del sancocho. Pletórico de poder, hubo aquí un procurador que alzó el dedo acusador contra una noble mujer. El país lo pudo ver en una intriga compuesta con su director de orquesta y con argumentos falsos quiso llevar al cadalso a una juez por ser honesta. Pero viró la tortilla a la población indignada y él, que no creía en nada, fue parado de esa silla. Ya acabó esa pesadilla. Ya el derecho no anda mucho. Y al verse un pobre Pinocho en la operación Medusa, dijo en actitud obtusa, es la operación Sancocho. Un experto en penetrar en cualquier computadora le sigue sirviendo ahora y ahora ha vuelto a pinchar.
Así se llega a enterar por obra de ese elemento que en la PEPCA hay movimiento que puede tronchar su suerte, pues van a su caja fuerte a hacerle un allanamiento. Prende la llama en su ego y así se pone a inventar cómo ridiculizar al PEPCA y juega con fuego. Una burla pone en juego y la PEPCA el cebo muerde, provocando que se encuerde, pues cuando le abre la caja, Camacho se desencaja al hallar plátanos verdes. El ego del perseguido se infla como vejiga y le duele la barriga viendo al PEPCA confundido. Si es sancocho o si es cocido, es bueno que esto le eche, le expresa con mala leche a Camacho y Berenice y con su rapa les dice que a los dos les aproveche. La jueza en su deducción razona. Esta ironía revela que él conocía de antemano aquella acción y al ver la investigación en peligro, como un rayo, aquí le anuncio mi fallo y este castigo le pongo: comer mangú con mofongo por año y medio en Najayo. Muchas gracias a todos por su sintonía. El próximo sábado los esperamos aquí en esta misma semana. Esta misma semana.